Buenos días. Gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto que formen parte de este panel. Tenemos 3 participantes el día de hoy para la sesión de uso, generación de evidencia y aprendizaje participativo. Las trayectorias de los participantes son muy amplias y complementarias, con lo cual entonces estamos seguros que lo que nos van a compartir ayudará a fomentar la discusión sobre precisamente cómo utilizamos las evidencias en el diseño de política pública y lo hacemos desde una forma participativa. Voy a leer las reseñas curriculares de quienes forman parte de este panel. En primer lugar, va a participar Tania de la Garza Navarrete, quien es directora general adjunta de evaluación del Coneval. Tania es maestra en políticas públicas y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 2009 ella participa en el Consejo y en esa posición ha coordinado la elaboración de más de 2.800 evaluaciones de políticas y programas sociales, así como ha colaborado en desarrollar un conjunto de guías sobre lo que funciona en programas de desarrollo social. Nuestro siguiente panelista va a ser Ricardo Fuentes Nieva, quien es director ejecutivo de Oxfam México. Ricardo es licenciado en Economía por el CIDE y maestro en Economía por la Universidad Pompeu Fabra de España. Actualmente es el director ejecutivo de Oxfam México. Antes de unirse a Oxfam, trabajó en el PNUD, donde dirigió la producción del primer informe sobre desarrollo humano de África. También laboró en la Secretaría de Desarrollo Social de México y en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha realizado investigaciones sobre seguridad alimentaria, cambio climático, seguridad social, política social, desarrollo regional, ingreso, pobreza y desigualdad. Y nuestro tercer panelista es el doctor Arturo Bárcena Zubieta, quien es director general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Bárcena obtuvo su grado por la Universidad de Girona en España y se desempeñó durante 9 años como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizó los estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro y cursó las especialidades en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha publicado trabajos sobre argumentación en materia de prueba, argumentación e interpretación constitucional, así como la causalidad en el derecho. Sean muy bienvenidos a este panel. Con ello, entonces, voy a ceder la palabra a Tania de la Garza. Cada uno de los participantes tiene 15 minutos para presentarnos su exposición. Tendremos un punto de intercambio de posiciones y de ideas con los participantes. El foro está abierto a preguntas que nos deben hacer llegar de forma electrónica y al final abriremos entonces el espacio para contestar esas preguntas. Por favor, Tania. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Siempre en esta semana de evaluación tratamos de tener mesas temáticas sobre evaluaciones, tipos de evaluaciones, y esta mesa un poco la intención es empezar a dar un debate y una reflexión sobre para qué utilizamos esa información, o sea, de qué nos sirve esa información a la que llamaremos evidencia, porque no solo son datos, y por qué sobre todo desde el Coneval, nos interesa tanto impulsar el uso de esa evidencia como una herramienta, una apuesta segura para la mejora de políticas públicas. Entonces, si me ayudan, ¿qué es lo que nos permite generar evidencia? Pues la verdad nos permite contestar muchas preguntas, ¿no? Cada vez que hablamos de evaluación, a mí siempre me gusta siempre señalar que lo que hace la evaluación es resolver preguntas, ¿no? Preguntas que tienen ciertos tomadores de decisión, ciertos responsables de los programas, no que siempre saben que las tienen, pero están ahí, ¿no? Y la idea es que esta información pueda resolver esas preguntas. Entonces, un poco en esta presentación, la idea es que también ustedes me ayuden con el Mentimeter a ver si esto sucede o no sucede, ¿no? Algunas de las preguntas que la evidencia nos puede resolver es ¿cómo se medirán los resultados de cierta intervención? ¿No? No quiere decir que siempre sepamos cómo, pero seguramente toda la evidencia que existe de intervenciones similares, gracias, nos puede decir
cómo es que lo han medido otros. Y entonces nos da una luz acerca de eso. Otra pregunta que es muy normal es la de qué problema quiere resolver. Yo sé que en el tema de evaluación, y todos los que hemos venido trabajando en este tema desde hace muchos años, decimos, bueno, pues es que el problema está muy claro desde el principio. Y luego cuando estamos interactuando con los responsables de los programas, no necesariamente está definido el problema claramente. Lo que sí está la necesidad y están los objetivos institucionales, pero no queda claro cuál es el problema, ¿no? Algunas otras preguntas que están en la pantalla también se resuelven con ese tipo de evidencia. Entonces, vamos a ver de qué se trata la evidencia. Miren, ahí está. Pensemos en esta problemática. Hagan un ejercicio conmigo. Ustedes al día de hoy entran a trabajar a la Secretaría de Salud y se dan cuenta que hay un problema importante sobre un porcentaje de las niñas y niños menores de 5 años que padece desnutrición crónica infantil. Ese es el problema que padece, desnutrición crónica infantil, ¿no? Y les asignan un presupuesto de 20 millones para atender esa problemática. Sin embargo, estamos en un proceso de austeridad republicana. Entonces, saben también que a pesar de que tienen 20 millones, la posibilidad de que no cuenten con esa cantidad durante todo el año es algo real. Entonces, ustedes tienen que decidir qué tipo de intervención van a hacer para esa población, para atender ese problema en esa población. Entonces, usando su Mentimeter, con el número que ahorita va a salir en pantalla, a ustedes les dan 4 posibilidades, ¿no? A ver si quieres nada más el número y si no, las 4 posibilidades que ahorita se las voy a decir. Pero la posibilidad tiene que ver con 4 tipos de intervenciones, ¿ok? ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es el número? Ahí está. El número es 54 80 22. Ahora vámonos a las posturas, a las posibilidades. Entonces, las posibilidades son: 1, entregar probióticos para diarrea, que eso tendría un costo de 7 millones. Entregar fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo, que costaría 14. 3, hacer promoción para el consumo de frutas y verduras a través de pláticas de sensibilización, que costaría 12 millones. Y educación prenatal para padres, 9 millones. Entonces, por favor, ayúdenme y voten. ¿Por cuál opción se quedarían? Al código 54 80 22. ¿Listo? Seguramente muchos de ustedes ahorita lo que pensaron es, híjole, ¿yo cómo voy a decidir si la verdad yo no sé nada de alimentación? ¿No? Bueno, no siempre todos los especialistas entran a las áreas que deben entrar. Muchos que estudiamos políticas públicas, que sentimos que le sabemos mucho a esto, entonces podemos entrar a una variedad de temáticas. Pero entonces, ¿cómo nos puede ayudar la evidencia en este tema? ¿No? Entonces, déjenme les cuento. ¿Por qué es importante tener evidencia en este tema? Porque la verdad, hacer políticas públicas no es un proceso sencillo, es un proceso difícil, ¿no? Y difícil no solo por todas las restricciones que se tienen, sino porque la posibilidad que sepamos de todo o de todas las cosas que vayamos a atender en cierto puesto es muy, muy baja. Entonces, no es fácil. 2, porque también los ciudadanos y los votantes somos más exigentes, o por lo menos eso es lo que creo, ¿no? Buscan que la política social brinde resultados demostrables. Entonces, tenemos que hacer que las políticas públicas realmente se sientan en la población. El presupuesto es limitado y creo que en esta administración más que nunca nos hemos dado cuenta de eso. Los recortes constantes que hemos tenido durante este año llevan a saber que no siempre vamos a tener dinero para las políticas que necesitamos implementar, ¿no? Y entonces, lo que buscamos al responder todas estas preguntas es que tener evidencia parecería algo útil en este proceso. Entonces, lo que hicimos en Coneval es también entender que los responsables, no solo que hacer política no es fácil,
sino que los responsables puede que no tengan tiempo para revisar toda la literatura necesaria y saber cuáles son las cosas efectivas. O sea, lo que nos dimos a la tarea desde hace un par de años es a elaborar guías prácticas para mejorar la política pública. Y lo que hacemos, ahorita les vamos a enseñar, pero lo que hacemos al final es entregar este tipo de infografías que permitan de un vistazo rápido que los tomadores de decisión tengan evidencia para tomar mejores decisiones. Déjenme les cuento. Esta guía práctica es para combatir la desnutrición crónica infantil, que fue el problema que les puse al inicio. Si nos vamos en el diagnóstico, en México, 1 de cada 7 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. ¿Cuáles son las causas de este problema? Bueno, las causas básicamente tienen que ver con una dieta inadecuada y con enfermedades diarreicas agudas, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos obviamente es una mayor tasa de morbilidad, ¿no? Mayores tasas de mortalidad infantil y riesgos en el desarrollo cognitivo y desempeño escolar. Entonces, parecería que esos efectos que tiene este problema son muy importantes y por lo tanto debemos atenderlos. Ahora, ¿con qué lo atendemos? Y aquí vienen qué intervenciones funcionan y cuáles no. Ahorita les voy a explicar cómo es que definimos por qué funcionan y por qué no, pero ahorita denme su voto de confianza y créanme. Impacto positivo, tenemos promoción de lactancia, alimentación complementaria y educación nutricional, transferencias monetarias condicionadas, mejora de la calidad, probióticos para diarrea y promotores de salud en atención primaria. Impacto nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que se utilizaron y que no tienen ningún impacto en la desnutrición crónica. Suplementación intermitente de hierro y fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo. Hay otras que tenemos impacto inconcluso, que son suplementos con ácidos grasos, promoción para el consumo y zinc oral. Y estas intervenciones que aunque han tenido estudios, parecería que esos estudios no tienen la calidad suficiente para contarlos como evidencia. ¿Ok? ¿Qué hicimos para llegar a esta conclusión? Analizamos casi 1000 evaluaciones de impacto para ver cuál era su calidad, para saber qué tipo de intervenciones estaban evaluando y poder indicar exactamente cuál era la evidencia. Entonces, todo este trabajo nos tomó 3 años, pero la idea es darle información para que se utilice. Y entonces, regreso a la pregunta. Conociendo la evidencia disponible, ¿qué medida implementarías para atender la problemática? ¿No? No los voy a volver a leer, son las primeras. Y simplemente por cuestiones de tiempo, vamos a pensar que a lo mejor, y ya se dieron cuenta, ya cambiaron las decisiones que ustedes tomarían respecto al tipo de política pública que utilizarían, ¿no? La evidencia sí sirve. Eso esperaríamos, ¿vale? Entonces, regresamos ahora sí a la presentación, porfa. Entonces, al final, usar evidencia, si ustedes me creen, al igual que en este salón, si ustedes la utilizan, está accesible, es fácil, la pregunta fue fácil, entonces la vamos a usar, ¿ok? Ustedes la usaron porque les había una pregunta muy clara, porque la evidencia era sintética, comprensible, y aunque no eran expertos, la podían retomar, y porque había un espacio accesible para tomar esa decisión. Eso es lo que buscamos desde el Coneval. No solo generar información para que se tomen mejores decisiones, sino facilitar el proceso. Uno de los procesos que tenemos para mejorar los programas es el mecanismo de aspectos susceptibles de mejora, que lo que hace nada más es facilitar el proceso, más bien, facilitar un proceso no vinculatorio de recomendaciones de evaluación. El otro día estaba hablando con unas colegas de la unidad de evaluación de desempeño y decíamos que qué difícil
es trabajar con la gente cuando no están obligados a usar evaluación. Dije, exacto, es bien difícil porque no es accesible o luego no es fácil. Pero lo que sí creemos desde el Coneval es que es la mejor, es la apuesta más segura para utilizar, para incorporar la evidencia en las políticas públicas. Y es por eso que cada año medimos qué tanto los programas mejoran a partir del uso de evidencia, ¿no? Y tenemos varias categorías y vamos viendo cómo se usan. Y aunque es un proceso no vinculatorio, la verdad, este año también con una nueva administración nos da mucho gusto reconocer que todos los responsables de programas, que en la mayoría son nuevos, decidieron definir aspectos susceptibles de mejora, a pesar de que podrían no haberlo hecho. Entonces también es una buena noticia en el tema de evaluación, ¿no? Que existe apertura por parte de los responsables para retomar los hallazgos de evaluaciones, aunque vinieran de la administración pasada, para mejorar los programas. Entonces, algunos ejemplos de incidencia en políticas a partir de las evaluaciones tiene que ver con qué han hecho los responsables cuando ya tienen la evidencia. Déjenme les cuento dos ejemplos. Uno, la evaluación de diseño del programa Primer Empleo, que fue un programa que inició en el 2007 y que tenía que ver con, pretendía insertar a jóvenes a su primer trabajo formal. Lo que señaló la evaluación de diseño es que generaba incentivos negativos a las empresas y por lo tanto era necesario replantear todo el diseño para poder mantener la operación del programa. Y la decisión que se tomó fue cancelar el programa de Primer Empleo a partir de esa evaluación. Y luego el tema de consideraciones para el proceso presupuestario. Cada año Coneval, desde el 2008, hemos generado un documento que pretende poner evidencia, digamos, muy digerida, tanto para la Secretaría de Hacienda como para la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración del presupuesto. Entonces, la verdad ha sido un proceso de menos a más, en términos de que al principio, la verdad, nadie nos hacía caso, pero ya después nos iban haciendo un poquito más de caso y ahora, ya en los últimos presupuestos, siempre se considera esta información para la exposición de motivos, pero también lo que se hace es que se disminuyó en mayor medida el presupuesto de programas no prioritarios que los prioritarios, que en el caso de Coneval los categoriza dependiendo su incidencia en pobreza y en derechos sociales, ¿no? Entonces, ya por último y a manera de conclusión, generar evidencia solo es un paso. El otro paso tiene que ver en la apropiación de esa evidencia para la toma de decisiones. Y lo que sí creemos desde el Coneval es que esa apropiación se da cuando se está en un proceso, cuando es sencilla, cuando es pertinente y cuando es oportuna, ¿no? Y pues le dejo aquí. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Ricardo Fuentes, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Tania, al Coneval. Digamos, y a mis copanelistas, ¿no? También muchísimas gracias. Creo que es muy importante, bueno, siempre es importante, pero la semana de la evaluación, creo que también tendría que ser, una especie de semana de apreciación del trabajo de Coneval, ¿no? Y no solo de Coneval, sino de todos aquellos organismos, instituciones, universidades que hacen el gran trabajo de evaluación, porque sin ese trabajo de evaluación no sabríamos, como lo acabas de decir, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y creo que también que es un espacio importantísimo para platicar y para discutir distintos enfoques, ¿no? Cuando yo me estaba preparando para esta presentación, yo veía que la palabra participativo estaba en el centro de la ponencia. Entonces yo les quiero contar un poco del trabajo que nosotros hemos hecho
con un par de comunidades, una en Chiapas y una en Yucatán, con este enfoque participativo. Y les voy a contar, digamos, cómo se ha desarrollado este trabajo a través de los años, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que no hicimos bien, cómo ajustamos y qué es lo que vemos nosotros en términos de siguientes pasos en este enfoque participativo, ¿no? Y todo esto, digamos, toda esta historia, todo este trabajo inicia de alguna manera en abril del 2016, porque en abril del 2016 nosotros presentamos un libro con dos colectivos de periodistas, el colectivo de periodistas Ojos de Perro contra la Impunidad y el colectivo de periodistas Cuadernos Doble Raya, ¿no? Y presentamos un libro que era un libro con el cual nosotros tratábamos de darle voz y rostro a las personas que vivían en pobreza extrema en México. El libro se titula Los 12 mexicanos más pobres. No sé si alguien conoce el libro, ¿no? Es un libro, se presentó en el MIDE en abril del 2016 y nosotros, digamos, llevábamos ya, digamos, un tiempo trabajando con el tema de la desigualdad extrema, y habíamos mostrado, digamos, cómo la riqueza de los 4 hombres más ricos del país, ¿no? Y este era un proyecto de alguna manera complementario, era un proyecto donde nosotros queríamos decir, de hecho mis amigos periodistas lo llamaban la lista anti-Forbes. Y lo que queríamos decir es, bueno, nosotros todos de alguna manera sabemos cómo viven los multimillonarios, ¿no? Porque siempre están en las revistas y ahora hasta en Netflix salen, ¿no? Y siempre tenemos una idea, digamos, de qué son dueños, ¿no? De a dónde van de vacaciones y cosas así, pero de verdad había muy pocos ejercicios que pusieran a las personas que viven en pobreza, sobre todo en extrema pobreza, en el centro pues, digamos, del debate público, ¿no? Y eso es lo que intentábamos hacer con ese libro, con bastante éxito de alguna manera. Fue un libro que, digamos, ahora es imposible encontrarlo en las librerías, y que de alguna manera sí contó las historias de estas 12 personas que vivían en 10 estados distintos del país. Una persona vivía aquí en Ciudad de México y otra persona vivía un mexicano en Los Ángeles, y es lo que, digamos, lo que queríamos contar en abril del 2016. Y en ese momento, digamos, cuando nosotros estábamos presentando el libro, mucha gente se acercó a nosotros y nos empezó a decir, bueno, pero ¿qué van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cómo podemos ayudar? ¿Cómo van a ayudar ustedes? ¿Cómo van a trabajar con esas comunidades? Y, digamos, ese es uno de los primeros aprendizajes, un trabajo de diseminación que no está acompañado de alguna manera, con un trabajo de campo, digamos, siempre va a tener un hueco allí, ¿no? O sea, el trabajo, resaltar o describir o visibilizar la pobreza extrema es muy importante, ¿no? Pero es mucho más importante combatirla, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos, esto es abril del 2016, dedicamos unos meses a buscar financiamiento para ver qué podíamos hacer en algunas de las comunidades, porque evidentemente no íbamos a encontrar financiamiento, y además, digamos, no es el rol de una organización de la sociedad civil, ¿no? O sea, digamos, la lucha entera contra la pobreza, sino encontrar maneras alternativas y demostrar que se puede hacer las cosas de manera diferente. Entonces encontramos, a principios del 2017, encontramos una subvención que nos permitió trabajar en 2 comunidades, y yo les decía, son las comunidades con las que decidimos trabajar. Fueron San Juan Cancuc en Chiapas y Tatsiu en Yucatán. Y al momento de elegirlos, lo que teníamos que ver era también dónde había condiciones de seguridad, había condiciones, digamos, para poder ejercer un cambio, dónde podíamos ser recibidos como organización. Pues una organización que está basada en Ciudad de México, con muchísimos privilegios, porque pertenecemos a una red internacional que tiene muchísima influencia alrededor del mundo, ¿no? Pero que no necesariamente pues teníamos esa conexión, esa credibilidad a nivel local, ¿no? Y entonces yo creo que ese sí fue, digamos, el inicio de lo que, después de lanzar el libro y darnos cuenta que había un hueco, digamos, en los siguientes pasos queríamos, digamos, resarcir ese hueco trabajando con un par de comunidades y ver qué es lo que podíamos
digamos, lograr, ¿no? Junto con las comunidades. Y de manera inmediata, digamos, en ese periodo en lo que lanzamos el libro y encontramos la subvención, digamos, ya había ciertos aprendizajes allí, ¿no? Primeras reacciones, ¿no? Presidentes municipales que llegaban con despensas, ¿no? Para las personas que habíamos, digamos, visibilizado en el libro, ¿no? Y nosotros les decíamos, bueno, pero, digamos, esa es la respuesta más fácil, pero también más perezosa, ¿no? Para resolver este problema, ¿no? O sea, ¿por qué no nos ponemos a estudiar realmente de cuáles son los problemas que aquejan a las comunidades? Y nosotros lo que decidimos es, digamos, ya que teníamos la subvención, decidimos darle un enfoque participativo que era algo muy nuevo para nosotros, ¿no? No lo habíamos hecho hasta ese entonces, y lo que queríamos era involucrar estratégicamente a las personas de las comunidades para que ellas, digamos, junto con nosotras, trabajáramos en la identificación y priorización de los desafíos existentes, sobre todo con un enfoque de derechos, ¿no? en las comunidades. O sea, nosotros, y fue una decisión, digamos, muy importante que tomamos justo antes de iniciar el trabajo, dijimos, nosotros no vamos a diseñar la intervención. Y no lo vamos a diseñar con nadie más, ¿no? O sea, vamos a ir a las comunidades y les vamos a preguntar cuáles son sus derechos incumplidos y cómo ranquearían esas brechas de derechos incumplidos para que después, digamos, nosotros podamos trabajar con ellos y con expertos alrededor de esos derechos para crear proyectos en las comunidades que puedan cerrar esas brechas, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, esa era una parte, ¿no? El diseño de la intervención específica de forma participativa. Y el segundo punto es que dijimos, bueno, o sea, el proyecto únicamente, o sea, si deciden que uno de los desafíos es seguridad alimentaria, ¿no? O sea, una de las brechas de derechos es el derecho a la alimentación, ¿no? Digamos, digamos, Oxfam, ni las organizaciones locales, ni las comunidades pueden resarcir simplemente ese derecho. Hay una relación con el Estado, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y entonces, la segunda parte del trabajo que queríamos hacer era trabajar con las comunidades para que pudieran aumentar su capacidad de incidencia, su capacidad de exigencia con el Estado, ¿no? Entonces, esos eran los dos objetivos iniciales a principios del 2017. Y bueno, nosotros desde Oxfam México lo que hacemos para eso es desarrollamos mapas de poder con los tomadores de decisiones clave. Entonces vamos, ¿no? Trabajamos con los comisariados ejidales, con los presidentes municipales, con las organizaciones locales, para ver, digamos, quién está a favor, quién está en contra, cómo podemos traer a quienes están en contra, digamos, a participar en el proceso y demás, ¿no? Y esa era, digamos, una parte de lo que empezamos a hacer. Yo recuerdo haber ido a Tatsiu en septiembre del 2017, el día del primer terremoto, que fue el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, ¿no? Ese día yo estaba en Tatsiu. Y digamos, ahí ya había un montón de aprendizajes, ¿no? Porque nosotros llegamos con nuestro enfoque de derechos y les vamos a preguntar a las comunidades cuáles son sus derechos incumplidos y después de eso vamos a trabajar con ellas. Y nosotros estábamos muy contentos porque decíamos, bueno, estamos haciendo algo participativo y algo innovador. Y llegamos a la asamblea, ¿no? No sé si alguien ha estado en las asambleas comunitarias, ¿no? Ahí abajo en la cancha de básquetbol, abajo del toldo, ¿no? Y en general eran mujeres, ¿no? Quienes participaban, ¿no? Y ya, digamos, en las primeras preguntas que nosotros hacíamos, ya nos decían, bueno, pero ¿qué es un derecho, no? Y entonces, de inmediato allí, en septiembre del 2017, nosotros ya decíamos, es que tenemos que pensar, digamos, y adaptarnos, que esa es una parte importantísima, digamos, del proceso participativo. Un proceso participativo sin capacidad de adaptación está destinado al fracaso, ¿no? Y bueno, entonces tuvimos que adaptarnos, ¿no? Tuvimos que adaptarnos porque entonces, digamos, nuestra hipótesis de que íbamos a trabajar con comunidades y personas para que conocieran sus derechos era inadecuada, ¿no? Tengo 5 minutos, ¿no? Entonces voy a tratar, digamos, de resumir, porque al final, lo que, digamos, continuamos trabajando, nos dimos cuenta que una organización como Oxfam México
digamos, algo que falta mucho, digamos, una de las carencias más grandes de este país es el capital social, ¿no? Y que cuando nosotros llegábamos a Tatsiu o a San Juan Cancuc, pues no teníamos la credibilidad ni la capacidad de establecer una conversación con las comunidades, ¿no? Y entonces, el siguiente paso, siguiente aprendizaje era necesitamos encontrar a socios locales, ¿no? Para organizaciones locales que nos ayuden, digamos, y que tengan, o sea, donde tengamos un punto común para trabajar con este proyecto y que podamos, digamos, llevar a cabo y ajustar, ¿no? Ajustar los objetivos del proyecto y poder de verdad lograr un cambio. Las organizaciones de sociedad civil local son imprescindibles en este país, ¿no? Muchas veces son muy pequeñas, muchas veces no tienen donatarias no tienen la donataria autorizada, muchas veces tienen muy pocos recursos, trabajan con muy poco, ¿no? Y esto sí, digamos, va a ser un poco controversial lo que voy a decir, y sobre todo porque lo voy a decir en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la demonización que se está haciendo sobre la sociedad civil, pues no me va a afectar a mí, ni va a afectar a Oxfam, va a afectar a estas organizaciones de la sociedad civil a nivel local, que están enfrentando problemas de seguridad, problemas de financiamiento, ¿no? Y esa demonización tiene que parar, ¿no? La sociedad civil es necesaria para el cambio en este país, ¿no? Y de nuevo, no es una cuestión de Oxfam, es una cuestión, digamos, de ACASAG, de Aid2 Artisans que están allí, ¿no? De COCAI, ¿no? Estas grandes organizaciones que a nosotros nos permitieron generar una relación con las comunidades, ¿no? Ese yo creo que digamos, era uno digamos, de los aprendizajes importantes también. Como parte del monitoreo, nosotros nos dimos cuenta que si queríamos hacer este proceso participativo, necesitábamos iniciar el proceso de evaluación desde el inicio de las conversaciones, y allí hubo 3 puntos: establecimiento y mantenimiento de bases de datos cualitativas que dan cuenta de cada etapa de la actividad del proyecto, documentar las lecciones aprendidas e implementar medidas para garantizar la calidad, ¿no? Entonces hicimos todo esto, digamos, a nivel, yo sé que tengo poco tiempo, ¿no? Pero digamos, en el 2018 nos dedicamos a desarrollar todas esas relaciones, a trabajar con las comunidades, ¿no? Para, digamos, yo creo que una de las cosas más, digamos, más bonitas, ¿no? que nosotros aprendimos allí es, ya les decía, ¿no? Muchas personas dentro de la comunidad no sabían lo que es un derecho, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que muchas, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres artesanas en Tatsiu, por ejemplo, no podían ni siquiera reconocer sus sensaciones, ¿no? O sea, son personas que han vivido, digamos, tal marginación y tal discriminación y tal pobreza que no podían reconocer incluso cuando tenían hambre, ¿no? O cuando tenían sed, o cuando estaban enojadas, ¿no? Entonces, una de las organizaciones locales con las que trabajamos, COCAI, pues les enseñó, ¿no? Les enseñó a levantar los brazos y respirar, a reconocer cuando, digamos, lo que era la sensación del hambre, la sensación de la sed, la sensación del enojo, ¿no? Y la sensación de que había personas alrededor de ellas con las cuales podían trabajar, ¿no? Y bueno, de nuevo, digamos, logramos junto con Aid2 Artisans que aprendieran nuevos diseños, ¿no? Para sus bordados y sus hamacas, ¿no? Vinieron aquí a Ciudad de México, ¿no? Vendieron parte de sus productos en bazares de aquí de la Ciudad de México, y bueno, ¿no? Seguíamos trabajando con ellos, ¿no? Procesos participativos que nos enseñaron, yo creo que varias cosas, ¿no? Flexibilidad y adaptación es importante, siempre estar cuestionando los supuestos con los que vamos y tener la capacidad de modificarlo, ¿no? Digamos, la credibilidad de las organizaciones locales es otro aprendizaje muy fuerte. Y el último aprendizaje con el que quiero quedarme, porque digamos, este es un proceso, ¿no? Un proceso que aún no ha acabado. Nosotros logramos, digamos, de alguna manera, junto con las organizaciones locales y las comunidades, mejorar, digamos, la sensación de colaboración en las comunidades, tanto en Tatsiu como en San Juan Cancuc. Lo que no logramos necesariamente fue
fortalecer esa capacidad ciudadana de incidencia y de exigencia que les contaba que era uno de los objetivos. Eso lleva mucho más tiempo, ¿no? Y hay indicaciones de que se puede hacer, pero que puede, o sea, eso necesita más tiempo. El último aprendizaje, y con esto ya me callo, les prometo, es estos procesos de desarrollo necesitan tiempo y acompañamiento, no hay balas plateadas que resuelvan estos problemas, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que yo quería compartirles. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Ricardo por una muy interesante exposición y además ceñirte al tiempo. Y ahora le doy la palabra, por favor, a Arturo Bárcena, quien nos va a hablar sobre el trabajo que hace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación al evento. Yo quería hablarles de evidencia, políticas públicas y específicamente de la protección de derechos humanos en el ámbito judicial. Ese sería como el ámbito de mi charla. Primero, bueno, todos ustedes saben que en el ámbito internacional ha irrumpido fuertemente desde hace algunos años la idea de que las políticas públicas tienen que basarse en evidencia, ¿no? Un foro como este pues obedece claramente a ese tipo de enfoque y este enfoque, digamos, se opone a la idea de que se pueden hacer políticas públicas basadas simplemente en intuiciones o en opiniones. La idea es hacer políticas públicas con una base, digamos, más objetiva. Pero ¿qué tienen que ver los jueces con este tema de las políticas públicas basadas en evidencia? Bueno, para entender, digamos, la importancia de que los jueces incursionen en estos temas, quisiera explicar, digamos, la diferencia entre los jueces y otro tipo de tomadores de decisiones, ¿no? Si la idea es que se utilice evidencia para tomar decisiones de política pública, ¿cuál es la diferencia entre jueces y otro tipo de tomadores de decisiones? Pienso sobre todo en la administración pública y en el legislador. Bueno, tanto la administración pública como el legislador toma decisiones que en principio están abocadas a afectar a una buena parte de la población. Son medidas, digamos, generales. La diferencia es que los jueces son tomadores de decisiones que en principio con sus resoluciones afectan a las personas que están litigando frente a ellos. Entonces ahí hay una cuestión muy diferente entre ambos tipos de tomadores de decisiones. Ahora bien, cuando hablamos de evidencia en el ámbito judicial, si ustedes le preguntan a los jueces, seguramente les dirán que ellos están muy acostumbrados a decidir con evidencia. Y esto es relativamente cierto. Los jueces efectivamente son autoridades que toman decisiones basadas en evidencia. Pero la evidencia que suelen tomar los jueces para digamos, sustentar sus decisiones es un tipo de evidencia distinta de la evidencia de la que hablamos en un foro como este. Básicamente, los jueces penales, los jueces laborales, los jueces civiles toman decisiones basadas en los casos concretos, intentan determinar qué es lo que ocurrió en un caso concreto y utilizan evidencia que la literatura especializada denominaría particularista, ¿no? Para determinar si Juan mató a Pedro, bueno, usan evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Pues seguramente testimonios, pruebas periciales, pero que se refieren a eventos concretos, ¿no? La evidencia que nos interesa aquí tiene que ver con evidencia que podríamos calificar como generalista, que es precisamente la que se utiliza en las políticas públicas. Y este tipo de evidencia normalmente de lo que da cuenta es de cuestiones mucho más generales, ¿no? De ahí que hablemos de información estadística y conocimiento científico generado tanto por las ciencias naturales como por las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, una primera diferencia. Aunque los jueces están efectivamente acostumbrados a trabajar con evidencia, lo hacen con una evidencia muy específica que podríamos caracterizar como particularista. Ahora bien, ¿cómo entran los jueces al ámbito de las políticas públicas? Bueno, y me voy a referir especialmente a aquellos jueces que tienen como finalidad o están constituidos para proteger los derechos humanos, ¿no? Como pudiera ser en México todos los jueces de amparo. Bueno, la labor de los jueces de amparo no necesariamente puede verse como la resolución de casos concretos,
¿Por qué? Porque en muchos casos lo que analizan estos jueces es si una determinada política pública es o no constitucional, ¿no? Lo que se trata de analizar es si una determinada política vulnera o no unos determinados derechos. Y aquí me gustaría contarles entonces un poco los avances que ha habido en los últimos tiempos para la utilización de evidencia relacionada con políticas públicas en el ámbito del razonamiento judicial, en el ámbito de los jueces, específicamente con lo que tiene que ver con la protección de derechos humanos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo diría que lo que ha pasado básicamente es que los tribunales y específicamente la Suprema Corte ha empezado a desarrollar una serie de metodologías, ¿no? De metodologías que le permiten incorporar a su razonamiento información sobre la política pública. Y aquí la herramienta específicamente que se ha utilizado se denomina el test de proporcionalidad. Esta herramienta, una de las cuestiones que se tiene que evaluar es una cuestión empírica en relación con la eficacia causal de una determinada medida. Les pongo pues quizás el ejemplo más paradigmático que ha habido en los últimos años, que es el caso de la prohibición de la marihuana y la sentencia de la Corte sobre el uso lúdico de la marihuana. Como ustedes saben, hay una serie de normas que prohíben el consumo de la marihuana. Bueno, en algún punto se planteó que estas normas eran inconstitucionales porque vulneraban básicamente la libertad de las personas, ¿no? La idea de que dentro de nuestro libre desarrollo debemos poder tomar la decisión de decidir qué consumir o no, incluso si podemos consumir algunas drogas para efectos de nuestro esparcimiento. Esto era lo que le plantearon un grupo de personas a la Suprema Corte, que prohibir el consumo de marihuana era contrario a la libertad, ¿no? Al libre desarrollo de la personalidad, dijo la Corte. Bueno, así fraseada la pregunta, tenían que analizarse varias cosas. Una primera cuestión tenía que ver con cuál es la finalidad de una política de drogas como la política prohibicionista, y especialmente en el ámbito o en el caso concreto de la marihuana, ¿no? Uno diría, bueno, el Estado prohíbe que se fume marihuana simplemente por molestar a sus ciudadanos. Parece que no, hay una pretensión legítima en principio que está detrás de una política como esta. Se podrán imaginar que hay cuestiones de salud pública detrás de una medida como esta, ¿no? Entonces la idea es que no se prohíbe simplemente por fastidiar, sino por proteger la salud de los ciudadanos. Pues bueno, así planteados, antes de ver si la prohibición es una afectación en mi libertad que puede ser, digamos, considerada como inconstitucional, hay una pregunta previa que tiene que resolverse con evidencia, y que es de que una prohibición como esta solo puede ser constitucional si efectivamente sirve, si es causalmente eficaz para promover lo que dice que promueve, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, una prohibición como esta solo va a ser constitucional si la marihuana, el consumo de marihuana, efectivamente causa en el mundo, digamos, en las personas que lo consumen, un daño en la salud, ¿no? Y bueno, en la sentencia que les comento, por ejemplo, la aproximación de la Corte consistió en revisar la evidencia disponible sobre cuáles son los efectos del consumo de la marihuana en las personas, y lo que encontró es que efectivamente sí causa algunos daños, ¿no? Pero con un matiz muy importante. No son los daños que normalmente se había creído, los efectos que causa no son temporales, los efectos que causa son reversibles, ¿no? Entonces vean cómo, si lo que estamos analizando es un tema como este, una pregunta empírica como esta tiene que resolverse con la evidencia disponible. Y lo que nos indicaba la evidencia disponible era que sí había una afectación, pero una afectación muy menor o muy baja. Por tanto, si comparamos esa afectación que efectivamente se causa en la salud con la afectación en la libertad de las personas, que se les prohibía tajantemente fumar marihuana, la conclusión era que esa
norma era inconstitucional por vulnerar lo que se conoce como el libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, el ejemplo simplemente lo que intenta ilustrar es cómo también a los jueces les interesa o les debe interesar entender cuál es la evidencia que está detrás de las políticas públicas. Si el legislador o la administración decide prohibir el consumo de algún producto, por ejemplo, pues tiene que haber alguna evidencia que respalde que ese producto que se está prohibiendo cause daños a la salud, porque de lo contrario no estaría justificada la prohibición. Entonces, esto es muy interesante porque también traslada la cuestión empírica, la cuestión de la evidencia, a la cancha del legislador o de la administración pública. En principio, se debería legislar y se deberían hacer políticas públicas basados en la evidencia, sabiendo que se causan esos daños a la salud, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante destacarlo. Y lo mismo podríamos pensar respecto de otras prohibiciones, ¿no? Aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, durante algún tiempo se habló de la idea de prohibir el consumo de la sal o dificultar el consumo de la sal en algunos lugares. En otras ciudades del mundo se ha prohibido, por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas, digamos, de cierta cantidad. Bueno, esas políticas públicas solo podrán ser respetuosas de los derechos humanos si efectivamente causan lo que está detrás de una prohibición como esta. Entonces, eso es una forma en la que los tribunales, y específicamente la Corte, ha utilizado la evidencia en temas de política pública para evaluar la constitucionalidad de las políticas públicas. Termino con otro ejemplo reciente también de cómo se pueden tomar en cuenta la evidencia proveniente de políticas públicas o la evidencia proveniente, digamos, de conocimientos expertos. Fue una sentencia reciente de la Suprema Corte, de la primera sala en particular, sobre un tema de una afectación al medio ambiente. La sentencia lo que hacía era determinar que se había vulnerado el derecho al medio ambiente de unas personas porque se habían, digamos, causado afectaciones en un manglar, ¿no? Entonces, la sentencia termina diciendo que hay una afectación al derecho al medio ambiente y ordena que se repare esa violación. Ahora, un juez, ¿cómo va a saber cómo regenerar el mangle, ¿no? Bueno, lo que hizo la Corte es hacer un tipo de reparación a esa violación que tomara en cuenta lo que sabían o lo que conocían los expertos de cómo podía haber una regeneración del manglar, ¿no? Entonces, en una sentencia como esta que comento, el mérito consiste en incorporar el conocimiento experto para poder reparar la violación, ¿no? Y como ven, ya no se trata de este tipo de evidencia particularista, sino de evidencia que puede estar detrás de las políticas públicas que instrumente la administración. Así que yo creo que lo que diría simplemente para finalizar es que tendencialmente a los jueces les interesa mucho conocer el tema de la evidencia que está detrás de las políticas públicas y destacaría específicamente todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? La idea de que los jueces puedan analizar la constitucionalidad de las políticas públicas que tienen que ver con derechos sociales impone un reto muy grande que es conocer, digamos, el conocimiento o la evidencia que está detrás de las políticas públicas para ver si efectivamente son o no eficaces. Así que dejaría hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Como mencioné al inicio, hemos tenido participaciones que provienen de espacios muy distintos. Tenemos dos poderes de la Unión, tenemos una ONG, así que estamos abiertos a tener una discusión muy interesante. Y comenzaría con algunas de las preguntas que se hicieron con este sistema, que sirve para que ampliemos y aprovechemos la experiencia de quienes participan en el panel, porque la pregunta dice, y está para los tres, ¿cómo usamos evidencia cuando las evaluaciones disponibles se han hecho en contextos muy diferentes al mexicano? ¿Qué nos asegura que esas intervenciones también van a funcionar aquí? Y creo que esa es una pregunta clave para entender cómo es que no solamente avanzamos en incorporar evidencia en política pública, sino también cómo enlazamos a los poderes de la Unión, a los órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, ciertamente. Entonces, con ello, Tania, por favor, si nos ofreces
¿Tu reflexión sobre ello? Yo creo que la pregunta es muy, muy relevante porque efectivamente cada evaluación está hecha sobre determinado contexto y responde una pregunta específica no solo en un lugar, sino también en un tiempo. Entonces, yo creo, bueno, no es una idea, sino más bien lo que se utiliza normalmente es el tema de la cantidad y la diversidad. O sea, utilizar diferentes evaluaciones que analicen intervenciones similares en diferentes lugares del mundo y a partir de eso tratar de identificar ciertas categorías similares a las que queremos analizar, parece una buena respuesta, ¿no? Este tema de las systematic reviews, de metaevaluaciones, justo lo que tratan de hacer es eliminar ese problema que van a tener todas las evaluaciones y que las van a seguir teniendo para tratar de generar evidencia, déjenme llamarla así, atemporal y de sobre ciertas intervenciones, ¿no? Sí, bueno, es la gran pregunta de la validez externa, ¿no? Y que creo que, digamos, o sea, se ha tratado con revisiones sistemáticas, con metaanálisis y demás, pero yo creo que, digamos, también existe el nuevo enfoque, que es un enfoque, digamos, alternativo, que es el enfoque de gerenciación adaptativa, ¿no? Que no necesariamente, digamos, no tiene que seguir, digamos, todos los pasos de un experimento controlado y aleatorio completamente, sino ir aprendiendo paso a paso, ¿no? Process tracing, todo eso, ¿no? Y creo que, digamos, porque, digamos, estos enfoques alternativos también tienen la ventaja de que pueden ser menos costosos, ¿no? Y creo que es algo que, digamos, por ejemplo, nosotros como organización, pues, digamos, nunca vamos a tener los recursos para hacer un RCT, ¿no? Pero sí podemos hacer, digamos, como lo describí con este proyecto en Tatsiu y en San Juan Cancuc, y hacer un análisis adaptativo de gerenciación e ir aprendiendo paso a paso y sistematizarlo, ¿no? Arturo, por favor. Me parece también una pregunta muy interesante, aunque no sé si, digamos, los problemas sean iguales en el ámbito propio de las políticas públicas que en el ámbito judicial. Pero diría que, digamos, toda la evidencia que se genera en relación con otros contextos habría que verla con más cuidado, especialmente si es una evidencia, yo diría que tiene que ver con cuestiones del conocimiento social, ¿no? Mientras haya ámbitos científicos o técnicos donde sería más fácil utilizar esa información al contexto mexicano, por decirlo de algún modo, sin mayores problemas, cuando tiene que ver con conocimiento propio de las ciencias sociales, yo creo que ahí habría que tener mucho más cuidado y haber mucho más matices de cómo se incorpora ese conocimiento. Estando de acuerdo con los tres, me permitiría añadir que uno de los elementos centrales que están detrás de tomar esta información es el hecho de que provienen de un método científico. No importa el campo en el que se hayan desarrollado, tienen un método que sistemáticamente aborda una pregunta y nos proporciona una respuesta que está lejos de la subjetividad de quien hizo el estudio. Y en ese sentido, entonces, recupera algo que nos afecta a todos como especie, sin importar dónde estamos, y quizá subraya la diferencia que hacen los contextos. El trabajo que hizo Oxfam señala que el contexto es muy importante para explicar por qué esas personas estaban en esa condición de ignorancia de derechos, algo que tal vez no encontraríamos si abordamos el mismo problema o la misma forma un área metropolitana. De igual forma, el proceso legislativo alrededor de marihuana también conlleva tener ese método científico que me permite descartar y jerarquizar las evidencias. Y finalmente, aun cuando son costosos en tiempo y quizá también en financiamiento, mantenerlos actualizados se vuelve algo fácil y podemos entonces ir teniendo una trayectoria de cómo se mueve la evidencia. En el ejercicio que presentó Tania, hay 4 opciones con diferentes costos. Si solamente siguiéramos la económica, estaríamos tal vez frente a la menos útil, menos eficiente. Y además estaría coartando derechos porque solamente
empezando desde una situación prenatal y finalmente un marco de derechos quiere que todos tengamos acceso a lo mismo marcado por la legislación. Entonces, es una discusión interesante que no pasa por lo cuantitativo y lo cualitativo, sino por la solidez que el método científico le da, no importa si es área biológica, el área social o proviene de la física o la antropología. Todos ellos tienen mucho que aportarnos. Y con ello, entonces, hay una pregunta que me parece nos permitiría profundizar en la aproximación que Oxfam tuvo con estas comunidades acerca de, si pudieran ampliar, qué tipo de herramientas e instrumentos utilizaron para la implementación de esta evaluación participativa. Por favor. Ahí voy a tener que ver mis notas porque, digamos, mi gerente de monitoreo y evaluación es evidentemente quien sabe, digamos, mucho más, ¿no? Pero, bueno, digamos, toda esta información que yo les conté digamos, yo la extraje de la evaluación final del proyecto, ¿no? Que es un proyecto que como tal cerramos en febrero de este año y para el cual ya tenemos una evaluación. Digamos, tengo que pedirles una disculpa, no sé si ya es pública, pero digamos, si no es pública, va a ser pública muy rápida, digamos, muy rápidamente. Ahí hay 120 páginas que explican, digamos, toda la evaluación. Y que pueden ver, digamos, como todo el aprendizaje, pero, digamos, había 3 puntos fundamentales. Establecimiento y mantenimiento de bases de datos cualitativas que dan cuenta de cada etapa de la actividad del proyecto. Esto lo que nos permitía es, digamos, cuando cambiábamos, cuando adaptábamos, cuando decíamos, digamos, esta etapa, digamos, necesita otra etapa previa, digamos, nos permitía como armarlas en cubitos de Lego, ¿no? Necesitábamos documentar las lecciones aprendidas y implementar medidas para garantizar la calidad, ¿no? Entonces eso, pero yo creo que el punto más importante o el principio más importante es la evaluación acompañó el diseño del proyecto y se hizo de forma participativa. También se le preguntó a las personas, ¿no? En las primeras reuniones qué es lo que quieren aprender, o sea, no solo qué es lo que quieren lograr con el proyecto, qué es lo que quieren, digamos, físicamente en términos de baños secos, sino que quieren aprender, ¿no? Y creo que esos son dos principios fundamentales, ¿no? Que le dan fortaleza al trabajo de campo y que trazan la trayectoria, la ruta a través de la cual se van a ir transformando en el tiempo con el marco que señalaban de un poco de paciencia y perseverancia ahí. Y para el caso de Arturo y su experiencia, ¿cuáles serían las evidencias que provienen desde las evaluaciones de programas sociales que los jueces podrían valorar para proteger programas que han desaparecido y que realmente estaban dando resultado? ¿Cuál sería la participación que tú observas podría tener el Poder Judicial en este aspecto? Bueno, entiendo la pregunta como ¿qué podrían hacer para plantear algún argumento por algún programa social que se ha cancelado, ¿no? Así es como la entiendo. Bueno, justamente este es un tipo de cuestión que podría ser del conocimiento de un juez de amparo, digamos, si se alegara la violación a algún derecho en específico, ¿no? Y habría que ver, digamos, cómo se hace el planteamiento, pero supongamos que tenga que ver con el derecho a la alimentación, ¿no? O sea, yo creo que no, ahí la evidencia empírica no me parece que esté tan relacionada para analizar si se viola o no el derecho a la alimentación. Aunque habría que ver, digamos, cuáles son las razones que da en este caso el gobierno, que pudieran ser las autoridades demandadas, respecto de por qué razón fue la cancelación. Pero ahí creo que en un caso como este en específico lo vería simplemente como una cuestión más normativa, en el sentido de si suspender un programa viola o no el derecho a la alimentación, porque hay que ver que también la administración tiene un amplio margen de actuación y podría efectivamente haber suspendido o cancelado un programa, pero haber iniciado otra serie de medidas que tengan como objetivo, digamos, proteger el derecho simplemente como de otra manera, ¿no? Entonces, justamente también aquí por eso los jueces tienen que tener mucho cuidado cuando analizan políticas públicas,
porque en principio la actuación de la administración pues puede ser una actuación muy compleja, y el hecho de que se suspenda un programa en concreto no quiere decir necesariamente que se estén vulnerando los derechos de una persona. Tania, preguntan si, considerando el contexto actual, además de los instrumentos como aspectos susceptibles de mejora y el programa anual de evaluación, ¿hay algunos otros mecanismos que permiten, a través de la evidencia, fortalecer los programas de acuerdo con el trabajo que desarrolla Coneval? Pues, más allá de documentos normativos, me parece que hay un documento que, más bien, existe un elemento importantísimo que luego se nos olvida, sobre todo a los evaluadores y evaluadoras, que tiene que ver con el tema de la persuasión. O sea, sí creo, estoy convencida, que la gente utiliza la evidencia si le causa algún tipo de mejora, bienestar, valor agregado a lo que realmente hacen. O sea, no le incorpora solamente porque dice, no me interesa, es una tontería, no. O sea, sí creo que existen, que tenemos como evaluadores y evaluadoras encontrar esos caminos, esos incentivos, esas aperturas para que realmente se utilice la evidencia. Porque luego se nos hace muy fácil pensar que si no la utilizan es porque la gente no la puede utilizar o tiene algún tipo de limitación, ya sea en términos de que no la considera importante. Pero a lo mejor lo que nos falta también es generar otro tipo de acercamientos y ponernos en el lugar de las otras personas para saber por qué lo utilizaría o por qué no lo utilizaría, ¿no? Gracias. Para Ricardo, y en la lógica de cómo fortalecemos e institucionalizamos las buenas prácticas, ¿cómo ha compartido Oxfam el aprendizaje que ha tenido con las organizaciones de la sociedad civil de una manera más amplia? Vimos que tienen ustedes algún trabajo ya hecho, pero si nos puedes ampliar, ¿qué es lo que tienen o como ruta de comunicación o han llevado a cabo? Es una gran pregunta y yo creo que estamos en el proceso de desarrollar nuestro sistema de conocimiento, ¿no?, que nos permita compartir los aprendizajes que tenemos. En el caso específico del proyecto que les describí, digamos, mucha gente nos decía, bueno, pero ya invirtieron, no sé, 3, 4 millones de pesos a través de 3 años en 2 comunidades, se generó capital social, se generó, digamos, el empoderamiento de las mujeres, se generaron ciertos, digamos, infraestructura comunitaria y demás. Pero mucha gente nos decía, digamos, o sea, no van a cambiar la realidad del país a través de eso, ¿no? Pero es entonces donde yo creo que el punto del aprendizaje y el punto de socializarlo se vuelve muy importante, ¿no? Porque yo sí creo que el trabajo que nosotros hemos hecho en los últimos 2 o 3 años en estas 2 comunidades sí nos indica que hay una manera distinta de hacer política pública de desarrollo social, ¿no? Una política pública que acompañe a las comunidades, ¿no? Una política pública que sea participativa, una política pública que sea flexible y se adapte, y una política pública que conecte de alguna manera las realidades del contexto con las prioridades federales, ¿no? Y creo que, digamos, ese aprendizaje sí ha sido muy importante. Digamos, lo hemos discutido con algunos tomadores de decisiones y demás. Y bueno, allí está, ¿no? Y desde nuestra cancha creo que sí tenemos que hacer aún más, digamos, para que no se quede en las acciones que son muy importantes, ¿no? Las acciones que lograron estas 2 comunidades con el acompañamiento que dimos nosotros y las organizaciones de la sociedad civil local, pero que nos ayude a ver que un diseño distinto de políticas públicas es distinto y que digamos, puede tener resultados diferentes, ¿no? La sinergia entre las acciones es ciertamente una de las cosas en las que tenemos que trabajar para lograr un cambio más rápido y más homogéneo, y no solo en aquellos lugares que por alguna razón son seleccionados para los trabajos que las ONGs y otros espacios llevan a cabo. Para Arturo, ¿cuál sería, dado que tenemos un público muy, muy diverso,
¿Cuáles dirías tú que son las fuentes de evidencia que retoman los jueces para la toma de decisiones? Por la pregunta, es una pregunta muy interesante. Yo diría que básicamente el tipo de información que yo he visto que retoman es información estadística. Hay cada vez más uso de información estadística por parte de los jueces para tomar ciertas decisiones, e información científica. Y cuando hablo de información científica me refiero a cosas tanto como de ciencias sociales como de ciencias naturales. Allí hay también una discusión muy interesante respecto de cómo se introduce esa evidencia en los juicios, cómo llega el conocimiento de los jueces, porque, digamos, es difícil que un juez sea experto en esos ámbitos científicos. Entonces, hay muchos peligros, podría haber muchos problemas si el juez simplemente lee la evidencia y cree entenderla, ¿no? Puede haber evidencia muy compleja que requiera la ayuda o la colaboración con algún experto, ¿no? Entonces, hay una tarea, yo creo que pendiente en el ámbito judicial, sobre todo de cómo vamos a introducir esa evidencia, porque si simplemente se trata de que los jueces vayan y lean evidencia, que vayan a un journal y vean los estudios sobre el tema que está analizando, bueno, hay probabilidades de que el juez no comprenda del todo esa evidencia, de tal manera que eso es un ámbito donde creo que había que trabajar mucho hacia la formación de los jueces y buscar mecanismos para que esa evidencia sea debidamente comprendida por los jueces, ¿no? Porque incluso la evidencia científica muchas veces se presenta de manera estadística, ¿no? Y la verdad son ámbitos en los que no suelen tener entrenamiento los jueces, así que ahí hay un reto muy importante para la capacitación de los jueces en la medida en que queramos que sus decisiones estén informadas por evidencia científica o estadística. Debería haber también una capacitación de ellos para que el manejo que hagan de este instrumento sea el adecuado, a diferencia, digamos, de los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas que están en la administración o en el legislativo, que tienen mucha más experiencia. Bueno, creo que ahí, en el caso de los jueces, es algo que se puede seguir trabajando. Como hemos visto, hay espacios de colaboración y de contribución desde los diferentes elementos que hoy se han revisado, que todavía hablan de cómo tenemos que fortalecer esos puentes comunicantes entre las áreas. Desafortunadamente comenzamos tarde este panel y vamos a tener que intentar ajustarlo para que el siguiente no comience con demasiado retraso. Así que voy a dejar aquí las preguntas. Hay muchas más que el público ha hecho y seguramente las haremos llegar a quienes han participado aquí. Solamente pregunto, porque es una de las cosas que con insistencia están señaladas, si los organizadores van a hacer llegar las presentaciones de alguna manera o van a estar colocados en algún sitio web y tal vez después puedan dar la información. Y cierro entonces agradeciendo muchísimo la presencia de los tres panelistas, su apertura para compartir con nosotros la experiencia alrededor de cómo logramos tener política pública más vigorosa, de mayor trascendencia, cuando cada uno de nosotros aporta lo que ha venido haciendo y se comunica con otro para de nuevo retomar lo que aquellos otros espacios, desde el legislativo, desde el judicial, desde ciertamente el ejecutivo, la sociedad civil o la academia, han estado produciendo, que hace que seamos más eficientes, más rápidos en atender problemas, todos ellos prioritarios en el país. Muchísimas gracias por su presencia y a la participación de los panelistas.